Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este espacio donde la voz de los ciudadanos y sobre todo la defensa de nuestros derechos son los verdaderos protagonistas. Tener la suerte de trabajar en un medio como es Color Comunitaria o Onda Local de Andalucía me hace muchas veces reflexionar y pensar que hacía falta en este país muchas radios comunitarias. ¿Por qué? Porque expresamos claramente lo que queremos y defendemos aquello que se pisotea más, los derechos de todas las personas. Hoy vamos a hablar de pensiones, lo que está cayendo. ¿Se dan ustedes cuenta? Hablas con alguien en una reunión de personas mayores y todo el mundo te dice lo mismo. Esto va, al final, las pensiones van a bajar. Hablas con otro. No, vamos a seguir en el camino de los últimos años. La verdad que todo es sembrar dudas. Bueno, pues para hablar alto y claro, como solemos hacer aquí, nada mejor que hacerlo, bueno, pues con esta amiga Encarna, que es la portavoz y representante de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones en Málaga. Encarna, bienvenida. Gracias. Vamos a ver qué sale de aquí hoy. Vamos a ver. Eulogio, que bueno, viene del Rincón de la Victoria, que está también dentro del organigrama de la COESPE y que nos va a hablar de los planes de pensiones. Yo tengo que decir algo sobre eso. Ya está bien de querer engañar a los mayores en Facebook y en Instagram y en todos los sitios. Que si la hipoteca inmersa, que si tu dinero lo administro yo, que si esto, que si lo otro, ya está bien de tomarnos el pelo. Ya es hora de que seamos un poco equilibrados y ecuánimes. Nos acompaña también nuestro amigo Juanmi. Juanmi estuvo en la 7ª Asamblea General de COESPE junto a Encarna y nos van a comentar qué se ha decidido allí. Creo que es muy importante. Antes de empezar comentábamos, Eulogio y yo, que en Madrid llega el 24 de octubre y siempre nos vemos los mismos. Y si echamos a alguien de menos porque se ha ido, no por otra cosa. Y echamos cada vez de menos más en falta las futuras generaciones, los sindicatos de estudiantes, que tantos jaleos forman por nada y donde tienen que estar no se les ve. No sé qué va a suceder. A mí me gustaría que el próximo octubre fuésemos algunos más de los que estuvimos allí el año pasado. Sería una buena señal. Desde Belén Málaga, María, desde la Sarquía, también nos va a comentar muchas cosas. Así que el menú lo tenemos hecho. Empezar, bueno, a Encarna, Juanmi, para poner antecedentes a nuestros oyentes. ¿Cuáles han sido las conclusiones de la COESPE en esta 7ª Asamblea General? A ver. Bueno, pues las conclusiones que hemos sacado es que tenemos que seguir peleando por defender el sistema público de pensiones, tenemos que luchar contra la carestía de la vida que está disminuyendo nuestras pensiones, tenemos que defender también algunos sectores y participar en él, como la sanidad, porque sabéis que la sanidad pues, es una necesidad básica de las personas mayores y que tenemos que echar a menudo mano de ellas. Y en ese sentido, pues también apoyar todo lo que sea en defensa de la sanidad pública, que es la que nos garantiza esa asistencia de calidad. Y bueno, también hemos hablado pues un poco de la situación internacional que hay, de qué tendencias hay, de qué dicen los poderes económicos sobre el tema de las pensiones y qué intenciones tienen, y también de cómo vamos a defender, no solo lo que vamos a defender, que bueno, repito, pero que hemos hablado otra vez en este programa, que queremos conservar el poder adquisitivo de las pensiones, que queremos que la pensión mínima sea igual al salario mínimo, que consideramos injusta la brecha de género. O sea, todos esos objetivos, pues también hemos concretado cómo defenderlos. Y lo estamos defendiendo en la calle todas las semanas, como sabéis, con concentraciones semanales que se hacen en todo el país. Lo estamos defendiendo con escritos y presiones a los grupos parlamentarios para defender aspectos concretos de las pensiones. Y
el acto que vamos a hacer más importante no quiero decir porque tenga menos importancia a los demás, sino porque es donde el poder nos visualiza. Es el acto de una gran manifestación el 24 en Madrid en defensa de las pensiones públicas y también en defensa del respeto a los derechos de las personas mayores, porque también reivindicaremos ahí la sanidad pública y también vamos a reivindicar el tema de que se haga estatutos de residencia acorde con la defensa de la dignidad y de la salud de las personas mayores. Y vamos a ir, desde luego, por la paz y contra el armamentismo, porque eso es otro de los problemas. Luego, si acaso, Eulogio explicará un poquito más el contexto general, ¿no? Pero todas esas reivindicaciones las llevamos, encabezándolas la más concreta que consideramos justa para las pensiones. Recuperación del poder adquisitivo, una situación de IPC real, pensiones igual al salario mínimo, fin de la brecha de género y que por fin se haga la auditoría de la Seguridad Social, que corte ya tanto discurso engañoso, interesado, de que el sistema público de pensiones no es sostenible. Eso así a grosso modo. Juanmi, líneas de acción. ¿Se ha hablado de alguna línea de acción en concreto para presionar, para hacer fuerza? Bueno, dada la situación mundial que estamos. Bueno, hay una cosa, sí quiero decir, antes de contestar a eso, o sea, que las 3 personas que hemos ido de Málaga en representación a la 7ª Asamblea, estamos aquí, en María, en Carni y yo, con el beneplácito, por supuesto, de todos nuestros compañeros. Por supuesto que las líneas de acción, pues las tenemos en nuestro organigrama. O sea, es defensa de las pensiones públicas, todo lo público y, por supuesto, el mantenimiento adquisitivo de los salarios, porque si no hay salarios, consideramos que no hay pensiones. O sea, aunque sí la hay, sí la va a haber, lo único que hay es que creernos que una gran parte, que eso ya lo explicaría Eulogio, una gran parte del dinero, que de las más grandes que se puede salvar en este país, que es los presupuestos de la Seguridad Social, los quieren quitar. Quieren apoderarse de ellos. Y bueno, esa es la línea de acción. Y sí tengo que decir una cosa en favor, digamos, de esa 7ª Asamblea. Gentes de todo el territorio de España. Gente que, bueno, nos tratan como seres, yo qué sé, de otro mundo, de otro planeta, bichos raros. Las capacidades de entendimiento y de confraternidad que hemos tenido en esta 7ª Asamblea de gente tan maravillosa en todos los territorios. Y yo es una cosa que tengo que valorar y quiero que la gente se lo haga cuestionar, que el enemigo lo tenemos enfrente, no está el que tenemos a nuestro lado. Y eso es una de las cuestiones que la sociedad o se da cuenta o nos matan por de separado o nos defendemos conjuntamente. Eso es en realidad lo que me lleva a decir esto. La verdad que hay muchas cosas, pero no sé, María, ¿cómo tú que has estado también con ellos, la coordinadora, cómo ves la salud actual de los movimientos pensionistas? Por ejemplo, tú que estás en la Sarquía y en Vélez, y sobre todo, ¿se ha llegado a hablar del relevo o el apoyo de las nuevas generaciones en esta lucha? Bueno, yo ha sido mi primera vez que he acudido a la asamblea y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa el compartir con otros compañeros y ver la gran potencia que tiene, porque claro, como somos ya de una edad, pues parece que no estamos en el mundo. Y ha sido una gran experiencia. Nosotros en Vélez Málaga nos reunimos todos los miércoles, 1 hora, en la puerta del ayuntamiento. Empezamos la iniciativa un compañero Paco y yo, y la verdad es que, bueno, cada semana se van uniendo un poquito más de vecinos. No como debería ser, porque no entiendo cómo hay vecinos que están sentaditos en la puerta del ayuntamiento y les da miedo acercarse,
No comprenden de que nos estamos jugando nosotros el poco futuro que nos quede. Porque teniendo en cuenta las edades, se puede decir que nos quedan 3 telediarios. Pero aparte de eso, están nuestros hijos, están nuestros nietos. Y a ver qué futuro le vamos a dejar. La verdad que todo está en el aire. Comentábamos antes de empezar el programa, el bueno de Eulogio y yo, de la situación tan compleja que se está viviendo. Hay una cosa que va a ser irrenunciable. La COESPE va a seguir año tras año reclamando qué pasa con las cuentas de la Seguridad Social, la auditoría. Que no se crea que se va a olvidar. Yo creo que es uno de los caballos de batalla de la COESPE y va a continuar así. Y ya sería hora de que se comentara o se dijera algo. A ver, aunque todo el mundo podamos intuir quién empezó gastando ese dinero y dilapidando ese dinero, pero haría falta que la auditoría se pronuncie. A ver, Eulogio. Ay, madre mía, el tema de los planes de pensiones, ya está bien de tomar el pelo, de engañar a la gente, ¿no? No, vamos a ver, el tema de los planes de pensiones han decaído últimamente mucho. Estamos hablando de planes de pensiones privados. Privados. Porque ahora lo que nos intentan vender, es decir, es los planes privados de empresa. Exacto. Es decir, ¿qué ocurre? Que en realidad no nos están diciendo la verdad. De hecho, hay una cuestión que esto empezó hace un año y medio, con una euforia total y absoluta por parte del gobierno, o por parte del sector del gobierno que apoya el PSOE, y lo que ha sido, la realidad es que después de un año y medio es un auténtico fracaso. ¿Por qué? Porque quitado el convenio de la construcción, que fue el primero que lo adoptó, el resto de los convenios no ha adoptado nadie el sistema de planes privados de empresa. Pero ya no es eso solamente, sino que dentro de la propia construcción, quitado las 3 o 4 empresas grandes, las demás no lo aceptan. Porque eso supone un desembolso por parte de las empresas, aparte para poder iniciar el sistema. Con lo cual, se ha quedado ahí un poquito de tal. Ahora que viene el tema de la declaración de la renta, este diciembre, todos los diciembres de todos los años, nos venden la musiquilla de que invierte en pensiones privadas y te vas a desgravar no sé qué, no sé cuánto, el milagro económico, ¿no? Para no pagar Hacienda. ¿Qué ocurre? Que eso es una realidad engañosa. ¿Por qué? Porque muchísima gente para que un plan de pensiones sea rentable, tienes que tener la suficiente entidad financiera para aportar al plan todos los meses 1.000, 2.000, 3.000 euros. Y eso, el 99% de los mortales de este país, no. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues aquel que invierte 50, 60 euros al mes, que puede ser más o menos la media, según parece ser, pues que llega un momento que cuando al cabo de los 20 años, 30 años, tienes ahí un remanente de entre 50 a 100.000 euros, te llega la edad de jubilación, te vas al banco, rescatas tu dinero porque es tu derecho, y entonces echas cuentas y dices, a ver, ¿cuánto me ha dado de lo que yo he ingresado? ¿Cuánto he ganado? Y dices, joder, pues he ganado nada y menos. Pero luego no es el problema ese. El problema es que cuando ahora llegamos a hacer la declaración de la renta, pues todo aquel que ha tenido un plan de pensiones donde le han abonado 30, 40.000 euros, paga un mínimo del 30%. Con lo cual, cuando echas cuentas, Hacienda, ¿no? te das cuenta y dices, joder, es que le he dado al banco 50.000 euros en mi vida, lo han utilizado para lo que les da la gana a ellos, y resulta que al cabo de todos estos años he hecho cuentas y he perdido dinero. Es decir, he pagado más de lo que me han devuelto. Ese es el grave problema. Eso por un lado. Y luego con los planes privados de empresa tenemos ya un ejemplo a seguir. En el País Vasco y en Navarra están instaurados los planes privados de empresa desde hace 20 años.
hace 2 años, cuando se llegó los primeros jubilados de esos planes privados, llegaron y dijeron, bueno, deme usted el dinero. El organismo público del País Vasco que lleva el tema de esos planes privados dijo, no puedo dar el dinero porque si doy el dinero quiebro y como no puedo quebrar tengo que darlo mensualmente. Entonces una gente con 25 años pagando un plan de pensiones a través de la empresa, resulta que se encuentran que ya no pueden recuperar el dinero, que le dan una vida hasta los 99 años y que le queda todos los meses una pensión de 200, 300 euros como mucho. ¿Qué ocurre? Que los trabajadores dicen, esto es una tomadura de pelo, porque esto no es una ayuda a mi pensión para yo vivir ya cómodamente los pocos años que me quedan de vida. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La gente se ha empezado a borrar. Ya no las empresas, porque las empresas siguen manteniendo los planes, sino el propio trabajador dice, a mí no me quite usted un duro más de este plan de pensiones porque no es rentable. Entonces, es un fracaso. Pero nos siguen vendiendo, porque la Comisión Europea ha dicho que hay que llegar a eso, porque eso es la forma de dar negocio económico y darle dinero para que inviertan los bancos y las aseguradoras. La verdad que este es un tema que estamos hartos de ver en televisión los discursos oficiales que nos hacen. Siempre dicen que el sistema de pensiones está blindado, pero hay una serie de riesgos reales y este en concreto del fomento de los planes privados de empresas, la primera que se dio cuenta de esa trampa fue la COESPE, ¿no? Y la que lo puso en conocimiento de los pensionistas. Bueno, desde el movimiento pensionista se es muy consciente que se quiere acabar con el sistema público de pensiones, igual que se quiere acabar con la sanidad pública, con la enseñanza pública y se está privatizando cada vez más. Estos son políticas que lo que desarrollan es mucha acumulación de riqueza en unas pocas manos y la mayoría, pues la verdad que nos quedamos pues a la intemperie de cualquier protección social. Y en ese sentido, pues los ataques al sistema público de pensiones, pese que, como ha dicho Eulogio, demuestra cómo los sistemas privados no pueden resolver una pensión digna y está lleno de trampa, pues siguen insistiendo en que el sistema público no es rentable, en que el sistema público no es sostenible y sigue viniendo todos los análisis que hacen economistas muy bien pagados, pues todos los análisis que se hacen sobre el tema de la seguridad social, todos apuntan a medidas de recorte. ¿Por qué? Porque si recorto, pues la gente va a decir, no voy a tener suficiente con la pensión pública y tengo que abonarme a un sistema privado. Eso es lo que se quiere que se piense. Y por eso esa propaganda y por eso tanto artículo, cuando justamente los sistemas públicos que empezaron en Europa, en Alemania, que son sistemas de reparto, ha demostrado su fortaleza. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, rápidamente la gente pudo cobrar las pensiones, porque las pensiones en un sistema de reparto se pagan con el dinero de las aportaciones de la generación que está trabajando. Entonces, claro, desde COESPE nos preocupa dos cosas, y por eso tiene sentido el movimiento pensionista. Una, que no nos empeore las pensiones que hay. Vamos en dirección contraria, que las mejoren. Porque ahora mismo en nuestro país, una de las cosas que conseguimos desde el movimiento pensionista es que el Parlamento votara que la tasa de reposición de las pensiones se mantuvieran alrededor del 80%, 75-80%. ¿Qué es la tasa de reposición? Pues la tasa de reposición es el porcentaje que tú cobras de pensión respecto de lo que tú cobrabas de sueldo. Es decir, que te quede de pensión aproximadamente un 80% de lo que tú cobrabas trabajando y que las pensiones pues sean dignas, ¿no? Eso es una cosa que conseguimos luchando. Tenemos atascado el tema de la auditoría, pero os digo una cosa, que cuando alguien dice que el sistema no es sostenible, pues tú le puedes plantear, ¿y por qué no hacen la auditoría? ¿Por qué no ponen blanco sobre negro las cuentas? Y demuestran que no es sostenible, ¿por qué no lo pueden hacer? Está claro.
Está claro que ese es el miedo. Entonces, cada vez que se habla de que el sistema, y esto se los quiero dedicar a la juventud si me escucha algún joven o alguna joven, cada vez que están sembrando desconfianza, están, por el sistema público de pensiones, están intentando hacer negocio con las pensiones. Están intentando convencer a la población, sobre todo a la generación más joven, de que no van a tener pensiones y que se tienen que hacer pensiones privadas. Y esto es una falacia alimentada por los intereses del capital financiero que quiere disponer de ese capital. Y tenemos que defenderlo, porque lo que se defiende se puede o no se puede conseguir. Seguro que cosas arrancamos, ¿vale? Pero lo que se deja de defender te lo roban. Y te lo roban los que más tienen y los que son insaciables. Y a la vista está que Rutte, el secretario de la OTAN, está diciendo que es que hay que recortar pensiones porque tienen que invertir en armamento. Y sí, entonces la juventud se tiene que espabilar porque lo que le preparan es una desprotección social y un escenario bélico. Claro, es que si tenemos en cuenta, y lo comentamos día sí y día también, lo que está pasando en la sanidad pública, que cada día está más privatizada y va a estarlo, desgraciadamente, pues con las pensiones y desde lo IDEM. Yo no sé, Juanmi, si es que la gente joven, a mí me gustaría que gente como tú, que eres un veterano y que lo llevas en la sangre, esa lucha constante, te fuese a los institutos y le dijese a la gente joven, bueno, señores, espabilemos que el futuro vuestro pende de un hilo. Nos lo estamos planteando, por supuesto que sí, porque es que el discurso del poder, que no es el que no gobierna, el poder está a la sombra, está detrás, ese que está votando todos los días, no nosotros que votamos una vez cada 4 años, tú lo decías al principio, digamos, en relación con la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. No es casualidad que esté aprobada y que no se lleve a cabo. O sea, hay una intencionalidad explícita a que no se haga porque se descubriría el pastel. Es tan goloso. El capital común que generamos la sociedad por nuestros impuestos para exonerar siempre a la clase dominante, que por eso está votando todos los días. O sea, impuestos para los pobres, o sea, como el bandolerismo antiguamente, ¿no? Robarle a los pobres para repartírselo a los ricos, cuando el bandolerismo era todo lo contrario, ¿no? Exacto. Pues bueno, eso es lo que están haciendo. Y lo grave no es que lo estén haciendo. Lo grave es que la sociedad muchas veces se lo llega a creer. Y esa es nuestra lucha que tenemos que combatir con uñas y dientes. Y lo que has dicho no debemos de dejarnos en saco roto. Tenemos que combatir eso de las maneras distintas y bien una muy de acuerdo sería la que tú acabas de exponer. Sí, la verdad que es algo que siempre hemos comentado y defenderemos, ¿no? Hace falta un relevo intergeneracional. Lo hablábamos antes de empezar Eulogio y yo. Pero para que eso surta efecto, los sindicatos de estudiantes, lo mismo que los pensionistas, apoyan, y vamos a hablar de ello en la parte final del programa, la gran manifestación por la vivienda, por un derecho a la vivienda digna, aquí en Málaga, todas las veces que se ha hecho, la que se va a hacer también durante este mes, bueno, pues esos sindicatos de estudiantes tenían que estar apoyando. Yo no sé si para eso habrá que ir la COESPE y hacer reuniones en los institutos y hacer reuniones en las universidades, pero algo hay que hacer, hay que dar pasos. Yo no sé si muchas veces, decías tú antes, María, de que los miércoles allí en Vélez no van todos los que tenían que ir. No. ¿Crees que les da vergüenza o que no son capaces de dar ese paso sabiendo la situación? Yo creo que no se quieren hacer notar en el pueblo, que no lo señalen. Y están muy equivocados, porque se están señalando ellos solos. Y con el tema, bueno, no sé si preguntarás por la sanidad, sí, pero vamos, no se puede explicar que con todo lo que está pasando, por lo menos aquí en Andalucía, estoy segura que a nivel estatal, ¿no? Pero aquí en Andalucía, con lo que ha pasado con los cribados,
que para mí eso ha sido crónica de una muerte anunciada, porque no tiene otro nombre. Para mí son asesinatos. Y para qué decir cómo está la sanidad hoy día, que es tal el deterioro, porque esa es la estrategia. Esa estrategia tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero consiste en dejar que algo se degrade tanto para que luego puedan venderte la moto de un seguro privado. Cuando un seguro privado, pues a lo mejor para un catarro te puede venir bien. Así no tienes que esperar 20 días para una cita a un pediatra, al médico de cabecera. Eso en el supuesto de que en todos los centros de salud haya pediatras, que no lo hay. No lo hay. También el que te manden a un centro privado cuando en la pública hay maquinaria que está parada y te mande a un centro privado asumiendo 3 veces más de coste. Porque aquí lo que se trata es de querer eliminar la sanidad pública para los chiringuitos de las privadas. Y cuando tú entras a una clínica privada, no eres paciente, eres cliente. Por eso, desde COESPE se lucha tanto también por la sanidad. El artículo 90 del marco normativo, ese fue el que empezó a permitir la concertación de centros privados. Luego, más tarde, llegó la Ley 15/97 del 25 de abril, que fue propuesta por el PP y aprobada y apoyada por PSOE y Partido Nacionalista. Esa ya es la que terminó de abrir la puerta para que se pudiera privatizar todo. Y desde luego por ese camino no lo sé, porque en los seguros privados, si tienes una cierta edad, ya no te quieren. Si tienes una enfermedad crónica, ya no te quieren. Si se te presenta una enfermedad que necesite ciertos cuidados, pues te manda directamente para la pública porque tampoco se hacen cargo. En las residencias, ¿qué pasó? Como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde fallecieron 7.291 personas. Todo eso debería de estar controlado por la sanidad pública, especialmente desde la atención primaria, porque claro, cada vez pues, nos hacemos más mayores y requeriremos pues, más cuidados médicos, a lo mejor cuidados a largo plazo, y esto es lo que quieren eliminar. La verdad que miremos por donde miremos, volvemos al punto de partida, que los nubarrones se extienden por todas partes. A ver, Eulogio, en el paso, aunque todavía queda hasta el 24 de octubre, ¿crees que este año puede ser un año diferente cuando vayamos a Madrid? Porque vamos a ir con ganas de tumbar algunas cosas. ¿O eres escéptico? Yo soy muy escéptico. Vamos a ver, hace un mes aproximadamente, el FBI mandó un informe al Gobierno de España, al Parlamento, diciendo que en España se estaba gastando demasiado dinero en pensiones y servicios sociales y que no cubrían las necesidades de la generación de los jóvenes, textualmente. Y entonces lo que proponían era de que parte del dinero que va al sistema público de pensiones pasara o se repartiera con las generaciones más jóvenes en subvenciones. ¿Esto qué supone? Supone que lo que ellos proponen es que de alguna manera nos están diciendo que cobramos demasiado. Porque claro, en este país te sacan una media y te dicen, es que la pensión media está en 1.700, 1.800 euros. Nadie se ha molestado en mirar que el 60% no llega a 1.000 euros. Nadie se ha molestado.
Pero claro, eso unido a todo lo que nos están diciendo, es decir, organismos públicos, como por ejemplo la AIREF el otro día, nos decía que es decir, en el año 2025 se hizo una revisión de cómo estaba el estado de salud de las pensiones, la financiación de las pensiones. El estado era bueno, no hubo ningún problema. Pero como en aquel momento la presidenta de la AIREF era una conservadora liberal que ya no está, que ahora está otra, pero creo que se llevan poco. Entonces propuso de que eso habían hecho trampas el gobierno y que no era legítimo el informe. Y pidió, de hecho, a la Comisión Europea que abriera una investigación al gobierno de España sobre ese tema. ¿Qué hizo el gobierno de España? Tenía que revisarlo en el 2030, pues esa revisión se ha hecho en el 2025, al año, prácticamente de una de la otra. Ahora se ha hecho la revisión y nos dicen que del 2025 al 2050 no podemos sobrepasar el 15%. Es una estimación que nadie ha explicado. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Qué significa? ¿Por qué el 15? ¿Por qué no el 50? ¿Por qué el 20? No, nadie lo dice. Aquí esas cosas son, los lumbreras economistas estos no tienen esa explicación. Entonces ha salido un 13,1, con lo cual las pensiones son sostenibles. Evidentemente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues entonces se buscan otra triquiñuela y dicen, no, pero se prevé que de aquí al 2050 la deuda pública subirá al 125%. ¿Qué ocurre? Pues ellos dicen que no se debe de medir la sostenibilidad solamente con el tema de las pensiones, sino que se tiene que incluir el parámetro de la deuda pública. Entonces se dice, bueno, es que en España no puede subir del 125. Italia, que está ahí al lado y es un país más o menos parejo al nuestro, en habitantes y en todo, resulta que está ya creo que en el 150 y tanto. 150 y tanto. 150 y tanto. Japón en el 235. Sí. Estados Unidos en el 180 y tantos. Esos no tienen problemas, solamente lo tenemos los españoles. Claro, eso llega un momento que dice, bueno, aquí algo falla. ¿Y qué es lo que falla? Porque se están buscando las excusas para revertir el sistema. Que el sistema ahora ya lo llaman, que ya está empezado en Holanda, en Dinamarca, en Finlandia, en otros países, un sistema mixto. Es decir, ¿qué pasa? Porque los trabajadores se paguen un plan de pensiones, la mitad, y la otra mitad lo paguen. Vamos, hablando en plata, porque eso es lo que está ocurriendo, lo que existe hoy en día en todo el mundo anglosajón. En todo el mundo anglosajón no cotizan como nosotros, sino ellos no pagan seguridad social, no pagan una serie de temas y el Estado se hace cargo de una pensión mínima. Hoy, por ejemplo, en Inglaterra creo que son 1.000 o 1.100 la pensión oficial y luego el que quiera cobrar más de eso, pues tiene que ir a un plan de pensiones. Esa es la idea y ahí es donde vamos a embocar. ¿Vamos a llegar a eso? No lo sé. Lo que sí está claro que hay una cosa. Entre el informe del FMI, el informe de la AIREF, el informe de Funcas, todos llevan al mismo sitio. Pero luego hay una cosa que está muy clara. ¿Os habéis dado cuenta que en este país la ley de dependencia, el sistema de dependencia que necesitamos urgentemente, que el FMI lo dice claramente, que en España la vejez cada vez es mayor y que necesitamos un sistema muy fuerte de dependencia? Si os dais cuenta, echáis un vistazo alrededor, resulta que los grandes monopolios constructivos de este país, ACS, Ferrovial, Agroban, Fomento, las grandes empresas, ¿a qué se dedican en España hoy en día? Pues se dedican a cuidar a mayores. Sí, señor. Todas han creado empresas dentro de esa empresa. Ninguno, porque el otro día yo se lo decía a una persona y decía, no, porque yo en mi pueblo es no sé quién. Digo, ¿y ese de quién es? Digo, eso es de ACS. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Digo, que sí, hombre, que sí. Digo, míralo, no van con su nombre. Es decir, cuando montamos en el AVE, las señoritas azafatas que hay en el AVE, no pone Ferrovial,
pero son todas de Ferrovial. Exacto. Ese es el problema. Y los grandes empresarios de este país, lo vemos en el tema de la dependencia, ya no es estatal. Es decir, en Andalucía, hoy en día, una persona en una residencia cuesta 2.000 euros. En Madrid cuesta 3.000 euros. Eso es vergonzoso. Y la mayoría se muere sin poder llegar a la residencia. Entonces, es una pata que tenemos ahí, que no hemos sabido activarla, pero que tenemos que activarla porque hemos pasado del tema que todos tenemos en la mente, a los padres hay que cuidarlos hasta que fallecen en casa. Eso se ha acabado. Eso ya no existe. Eso no existe. Y los padres y nosotros, Dios libre el que no llegue a eso, pero la mayoría probablemente pasemos por ahí. ¿Y qué ocurre? Yo tengo el ejemplo, hace un año y pico, murió mi madre. Mis padres han estado económicamente bastante bien. Primero fue mi padre con Alzheimer y luego mi madre con algo parecido. Al final, después de un transcurso que ha durado la cosa 10 años, no ha quedado nada. Porque todos sus ahorros de toda su vida se han ido en los últimos 10 años en pagar a cuidadoras, a no sé qué, y jamás han tenido derecho. Mi madre a última hora tuvo derecho a una residencia pública. Y fíjate, fallece y a mí hace 15 o 20 días me han mandado una carta a la Comunidad de Madrid diciendo que es que le habían dado de más 250 euros, que o lo devuelvo o que me llevan a juzgado. Bueno, la verdad que se da cuenta por qué es tan necesario que todos los años en el mes de octubre hagamos una marcha a Madrid. Por todas estas cosas que estamos hablando aquí. No quiero que se me va el tiempo cuando estoy con vosotros y no quiero olvidarme de algo que es muy importante. Los pensionistas siempre estamos unidos con la problemática local de Málaga. Donde haya falta que haya un grupo de pensionistas reivindicando cualquiera de los problemas de Málaga, que son muchos, desgraciadamente, ahí estamos. Y de hecho, tenemos puesta la mirada a los pensionistas del 24 de octubre, pero aquí en nuestra provincia la urgencia social nos convoca muchísimo antes, el próximo 27. Málaga se va a echar a la calle otra vez para protestar por la insostenible situación de la vivienda. ¿Por qué el carne? ¿Por qué todos los que estáis aquí? ¿Por qué COESPE Málaga considera imprescindible apoyar de manera activa esta manifestación tan inminente? Pues porque es una necesidad social, ya es una emergencia social. Yo no diría ni siquiera que es una necesidad social, es una emergencia social. Los datos que yo he leído recientemente hablan de 36.000 solicitudes de vivienda en el Instituto Municipal de la Vivienda. Y ahora, recientemente, creo que ayer antes de ayer, veo un vídeo de un concejal del ayuntamiento diciendo al hombre muy ufano que van a entregar 1.000 viviendas. Si te vas años atrás, si tiras hacia atrás, hace una década, han estado entregando 20, 30, 10, etcétera, etcétera. Pero incluso, aunque entreguen 1.000, que ahora hablaremos de esa entrega y de esas condiciones, aunque entreguen 1.000, se necesita 37 años para cubrir la demanda que hay. Y luego, ya si entramos en las ofertas concretas que hacen, pues bueno, yo también puedo explicar aquí una experiencia personal. Resulta que a mi hijo que vive conmigo, que tiene 33 años ya, pues le ha tocado una vivienda de VPO. Bueno, pues esa vivienda de VPO, si lo comparas con el mercado, claro que está bien, pero si lo comparas con lo que gana, no está bien. No está bien porque son 200.000 euros lo que cuesta esa vivienda. Primero tenían que entregar 21.000 y pico de euros. Después, una vez entregado eso e iniciar la construcción, tienen que pagar una letra de 1.300 euros o de 1.200 y pico. Y luego se tienen que hipotecar. En una situación
donde los sueldos están en 1.200, 1.300 euros, pues está muy claro. Mi hijo puede coger esa vivienda porque tiene toda una familia, entre ellas su madre pensionista, que va a sacrificar parte de su pensión para que pueda acceder a esa vivienda. Entonces, claro, quien no tiene una situación familiar que le facilite eso, porque yo al fin y al cabo tengo más hijos, pero están independientes y es el único que me queda, ¿no? Digamos, con más necesidades. Pues si no tiene detrás una familia que no tiene esas posibilidades, está claro que no tiene acceso a la vivienda. Entonces, claro, ¿de qué nos están hablando estos señores con tanta propaganda? Si lo que se han dedicado es a ceder muchísimo terreno a proyectos privados y han descuidado a la ciudadanía malagueña. Y se han volcado en el tema de facilitarle la vida a la gente que especula con las viviendas turísticas. Entonces, bueno, pues ahora, como las elecciones están de aquí a un año, pues entonces están haciendo el paripé. Está ocurriendo y cada vez más, ocurre en la Avenida Europa, que gente que tiene dinero, mayormente fondos de inversión, pero a veces también capitalistas de menor envergadura, compran un edificio entero. Le suben la gente el alquiler a 1.000 y pico, y como la gente no puede pagar, pues a la calle. Están echando familias enteras. Y entre esas familias hay personas muy mayores, con 80 y tantos años, que se quedan sin ninguna alternativa habitacional que nuestro ayuntamiento y la mayoría, por lo que leo, en la prensa estatal, tampoco han previsto. Entonces son personas que se quedan absolutamente sin ninguna alternativa habitacional. O sea, este problema de la vivienda impacta en la juventud, que es la que tiene que montar un proyecto de vida, pero está impactando muchísimo en el colectivo pensionista, porque es que además, como decía Eulogio, la pensión media en España es bajísima, pero si ya nos vamos al porcentaje de pensionistas que no llegan ni al salario mínimo interprofesional, pues está en alrededor de un 60%. Entonces, claro, ¿qué nos están resolviendo? Es que se hace mucho marketing y se engaña mucho a la gente. Ay, viven del pero engaño, mucho ¿no? ruido y muy pocas nueces. Viven del engaño. Volviendo al tema de la vivienda y el tema de los mayores, yo sí les puedo comentar de que los jóvenes tienen problemas, pero yo he conocido casos de personas mayores Muchísimo, que incluso a más de uno se ha tirado desde una ventana en carretera Cádiz por este tema. Y parece que no pasa nada. Hablamos con el concejal de vivienda y todo bonito, todo. El único proyecto para mayores que tiene previsto el ayuntamiento, no sé si estará para el 2028 hecho, para el 2027 no, es una auténtica barbarie. Es coger todos los bajos de un sitio de aquí de Málaga, que todo el mundo conocemos perfectamente, y adecuarlos para las personas mayores. O sea que las personas mayores nos tenemos que ir a vivir en un sitio donde estamos en el bajo de una vivienda, En un local comercial. en un local comercial. Pero bueno, esto es de locos. Volvemos a tiempos pasados, de verdad. Y esto, no sé, yo, la verdad, hay que salir al coste de la vida, una pensión digna, pero una vivienda digna, por favor. Y eso es lo que nos mueve ahora, el próximo día 27, a salir a la calle, Claro, y a decir basta ya, ¿no? Totalmente. Porque es que lo que tú decías, en los barrios se le está quedando a las personas mayores y a los pensionistas de los barrios, se le está quedando que se tienen que ir ante la masificación de viviendas turísticas y la subida de los alquileres. No van a poder soportar esto. Yo no sé, en los pueblos también sucede esto, María. Sí, allí en Vélez también sucede. Están los alquileres altísimos y no es posible que gente joven o gente mayor con una mínima pensión pues pueda acceder a una vivienda. Yo me gustaría volver, si no te importa, Sí. a comentar algo sobre la sanidad. Y es que no basta con pedir más subvención a la sanidad pública cuando después ese dinero lo van desviando
a la sanidad privada. Por todo esto y mucho más, desde COESPE, pues se pide la revisión o modificación de la ley, que lo tengo aquí apuntado porque ya mi memoria no da para mucho, de la revisión o modificación del artículo 14/1986 de la Ley General de Sanidad, y en particular los artículos 67, 90 y 103, y la derogación de la Ley 15/97, porque el anteproyecto Ley de Sanidad que hay, no elimina que se desvíe dinero de la sanidad pública a la privada. Lo que más que todo ha sido un acuerdo político que te para un poquito de que no se hagan en más comunidades, porque la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP. Pero donde ya se ha instalado ese método, eso no lo elimina. Así que por eso COESPE aprueba la reivindicación y modificación de esta ley. Claro, y por eso es tan importante. Tenemos ya importancia el 24 de octubre, pero el 27 de junio también es muy importante salir a la calle. No sé, Juanmi, ¿qué llamamiento harías tú tanto a los mayores, pensionistas, adultos, pero también a los jóvenes, que suelen manifestar porque ahí sí les duele el tema de la vivienda? Es que es fundamental. O sea, una persona, ya lo decías tú antes, una persona sin una vivienda es que no tiene libertad ninguna. O sea, la libertad empieza por tener un techo. Porque podrás comer 2 veces o 3 veces al día, pero sin vivienda es que no vives, no hay vida. O afrontamos, y sobre todo la juventud, esa a la que hacía alusión Encarni, que gracias a poder tener un colchón y un solo hijo en esa situación, pueden hacer frente a esa situación. Pero es que la verdad sea dicha, no solamente le ha tocado una vivienda de 200 y pico mil euros a una persona que ¿cómo se puede pagar eso? Es que eso es imposible. Además, pagado con dinero público, digamos, ayuda a eso que en su mayor parte, quien coge esas viviendas por infarto, por falta de pagos, por esto y por lo otro, son las grandes multinacionales. Al final, redunda todo en lo mismo, como las hipotecas inversas, todo eso de que hemos estado hablando antes, de lo que decía Eulogio con respecto a sus padres, que tenían unas dignas pensiones y que al final se quedaron sin ellas. O sea, ¿en qué cabeza cabe que los jóvenes de estos momentos no se planteen que eso no va con ellos? Por obra y gracia de lo que sea, de Birlo, que les va a venir y les van a poder cambiar esta situación que nos están quitando peldaño a peldaño, yo qué sé, o toman conciencia. Yo, de verdad, yo ya tengo mi edad y toda mi vida ha sido luchando contra el poder, que el poder para mí ha sido el capital. Yo el poder lo reconozco y lo entiendo, que tiene que haber un poder establecido para poder tener una convivencia, y esa la respeto. Pero ese poder que lo que nos hace es destruirnos entre nosotros, además que medra, que engaña, que yo no lo sé, o sea, ¿estamos locos o qué? Y otra cosa que quería decir, digamos, en relación a lo que ha dicho Eulogio, porque es que de verdad, o sea, yo no quiero ser un pesimista, quiero ser un pesimista esperanzado. Yo sé que la realidad, la fotografía que ha hecho mi compañero Eulogio, es la realidad, porque la gente no toma conciencia. Y es real que eso es así. Pero yo quiero ser un pesimista esperanzado, como dice algunos tertulianos, de los que todos, sí, sin nombrar nombre, pero que lo dicen, ¿no? Sí. En cada momento. Y yo quiero ser de esos. Yo estoy viendo lo que está pasando en el mundo, también en nuestro país. Lo único que pasa es que, como tú bien decías antes, no tenemos voz
a las manifestaciones que se están en contra del poder. Este alcalde que tenemos aquí, yo no... O sea, yo hago políticas todos los días, aunque soy apartidista, yo no estoy afiliado a ningún partido político. Y esta organización en la que estamos se puede estar afiliado, pero dentro de nuestra organización no se dice si soy de este partido o yo tengo que defender a esto o no. Somos apartidistas totales, vamos en busca del bien común, que es lo que es nuestro movimiento y es lo que nos llama, y ya está. Y yo, ese movimiento social que hay a nivel de España, que nos silencian, a nivel del mundo, que ven manifestaciones que a mí se me eriza el pelo, de la piel, de ver los movimientos que hay en pos de el derrocamiento del poder establecido. Bueno, la verdad es que se nos termina el tiempo, prácticamente me quedan 3 minutos, y lo que sí quiero que quede claro, que los derechos se defienden en la calle. Y tenemos 2 citas, hemos hablado de 2 citas importantes. La más cercana, el día 27. Ahí tenemos que salir todas y todos a la calle. Nosotros intentaremos ofrecerles la respuesta de Málaga a lo que suceda este 27 de junio por el derecho a la vivienda. Pero también, por supuesto, tenemos una cita, el 24 de octubre en Madrid. Parece que queda lejano, pero no, ¿qué va? Cuando nos demos cuenta, estaremos a semanas de estar allí. Y creo que son 2 citas muy importantes. La movilización y la concienciación social siguen siendo las herramientas más firmes para defender el bienestar de nuestros mayores y sobre todo el futuro de las próximas generaciones. Eulogio, en 1 minuto. 1 minuto, muy tranquilo. Mira, yo le aconsejo a los jóvenes de hoy en día, a los jóvenes de Málaga y a los que no son jóvenes, que o hacemos un mayo del 68 o nos van a torear. A todos esos jóvenes que dicen que le han contado a algunos profetas que con Franco había pisos y se vivía de puta madre, pues que lean historia, echen ellos que se manejan la red del TikTok y todas estas historias, que miren lo que pasó en Francia en el mayo del 68, y eso es lo que tenemos que hacer a partir del día 27. Salir a la calle, dar una patada a quien se ponga por medio y luchar por nuestros derechos. Si no, nos van a comer vivos. Con eso nos vamos a quedar, no sé, Encarni, para poner el broche final brevemente. 2 citas importantes, 27 de junio y 24 de octubre. Bueno, da un dato. En el año 70 faltaban 36.000 viviendas y Málaga estaba llena de chabolismo. Eso por aquello de que con Franco se vivía mejor, ¿no? Claro. Y luego, pues, las personas tenemos que confiar que luchando y organizándonos conseguimos logros. Y entender que dispersos y dispersas, desorganizados, hacen con nosotros el poder lo que quiere. Y lo que quiere el poder es seguir acumulando capital y seguir empobreciendo a la mayoría de la población. Así que defendamos lo que es de todo el mundo. Organicémonos y luchemos. Tanto el día 27 en la manifestación en defensa de la vivienda como el 24 en Madrid defendiendo el sistema público de pensiones y todo lo público. Pues brevemente, Miguel, a ver, Juanmi, unas breves palabras para pues nada, que no te quedes con la gana. No me quedo con las ganas. O sea que el 24 de octubre estáis todos los malagueños invitados a acompañarnos a Madrid y sobre todo el 27 por la vivienda, que nos va la vida en ello, la nuestra y la de nuestros hijos. María. Pues yo quisiera decirle a todos los andaluces y en general, pero por lo menos aquí en Andalucía, que gracias al señor Moreno Bonilla y al señor Luisán, si vas al hospital y no encuentras un médico, puedes pedir a un cura sin necesidad de lista de espera. La verdad. La solución directamente. La solución directamente. Señoras y señores, gracias de verdad. Tomamos nota de todas estas fechas clave para nuestra provincia y nuestros derechos y les tendremos informados. Nada más termine el verano, los volveremos a traer aquí para seguir hablando de lo nuestro, de las pensiones.